Entonces vamos a empezar con una ronda de presentaciones cortas de 7 minutos de José Miguel, después Nicolás, después Besnas y va a cerrar Sebastián. Después vamos a tener también una ronda de conversación entre los panelistas y por último vamos a tomar las preguntas de ustedes. Entonces, nuevamente les agradezco por participar. Yo les voy a levantar la mano a los presentadores cuando estén que estén en 5 minutos, ¿okay? Para ir tomando, para que estén atentos al tiempo. Y empezamos entonces con José Miguel. Súper. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, Claudia, a Sechi en particular por estar acá a hablar sobre este tema que, bueno, me imagino que parte de la discusión va a ser que es nuestro talón de Aquiles, ¿no es cierto? Y tenemos mucho que conversar, analizar y proponer. Voy a hacer una pequeña, breve presentación para esta primera vuelta. Ahí me imagino que debe estar viéndose ya. Sí, está bien. Ok, perfecto. Y lo que voy a hacer es, bueno, el tema de la productividad es un desafío, como lo decía el título, ¿no es cierto?, para el siglo XXI. Me imagino que todos están al día un poco con los números. Tenemos una comisión que da información muy interesante de, ¿no es cierto?, cómo ha estado la productividad este último tiempo, bastante baja, por decirlo menos, heterogeneidad entre sectores, heterogeneidad entre las empresas, en fin, ¿no? Y yo quiero mirarlo de un ángulo que, si bien es el que yo he venido trabajando hace mucho tiempo, pero creo que insistir sobre él porque creo que parte de la explicación de por qué la productividad no anda tan bien, o, dicho de otra manera, qué podemos hacer para mejorar la productividad, creo que pasa mucho por acá, es el esfuerzo que el país puede hacer en temas de ciencia, tecnología e innovación, particularmente en las empresas, ¿no? Entonces, un poco en este contexto, la motivación es, todos sabemos, Chile ha perdido su ritmo en crecimiento en el último tiempo, mucho de ello en la PTF, en la que está desde el punto de vista más contable, aquella parte que está más deficitaria. Este fenómeno se arrastra por una década, sino dos. Y en realidad muchas administraciones pasadas han tratado de generar políticas públicas orientadas a recuperar el terreno en la PTF, pero por lo menos los números no acompañan, es decir, que aparentemente no están dando resultados. No sé si eso ha mantenido para que no sea peor la situación, pero por lo menos la productividad nunca ha vuelto a los números que teníamos entre el año 82 hasta el año, diría casi el año 2000. Ahora, mirando esos mismos números, hay varias tesis, incluso Gustavo Crespi, que está actualmente en el banco, muchos de ustedes conocen, miró con cuidado, ¿no es cierto?, cuáles eran, y hay varios trabajos, ¿no es cierto?, adicionales, que miran un poco estas fuentes. Federico Neus presentó hace poco algo en el Banco Central, de las fuentes históricas de la mejora de la productividad, y en realidad los grandes cambios que hubo en la productividad se debió a la entrada de empresas más productivas y la salida de menos productivas, y eso estuvo muy asociado a la apertura comercial, ¿no es cierto?, o los resultados de la misma durante los primeros años, los 80, hasta bien entrados los 90, y algunos ajustes de factores al interior de los sectores. Pero cuando uno mira los números ahora, en realidad este fue lo que en inglés dirían once for all, o sea, una vez que a la apertura comercial ya se hicieron esos ajustes, y en realidad lo que hay que mirar un poco más lo que está pasando al interior de la empresa, sobre todo las existentes. Ahí tenemos un gran desafío, y obviamente la innovación no es la única, pero me voy a concentrar en ello como una herramienta que tiene que ver en esa mejora en la productividad al interior de las empresas, para reducir, ¿no es cierto?, esta heterogeneidad y mejorar, ¿no es cierto?, en los indicadores de productividad en el país. Eso es parte de la motivación. Ahora, la innovación obviamente tiene contribuciones más allá de los temas de productividad, que me imagino que vamos a discutir un poco la productividad en un contexto un poco más de Chile de hoy día, ¿no es cierto? Tiene el efecto sobre el crecimiento, la competitividad, a través de la generación de nuevos productos, mejora de procesos, ventas, sofisticación productiva, diversificación exportadora, inversión, empleo y crecimiento. Pero también la innovación tiene la evidencia tanto teórica como, perdón, modelos teóricos como también la evidencia empírica nos dice que también tiene efectos sobre el desarrollo. Calidad del empleo, distribución de la renta, hay trabajos bien interesantes por ahí, expansión del conocimiento, sus variantes, soluciones, incluso temas colectivos. Hoy día, por ejemplo, con el tema de la sustentabilidad y el informe reciente, ¿no es cierto?, del IPCC, que es bien interesante con respecto al cambio climático y el rol que podemos tener desde el punto de vista del sector productivo en esto. Hay temas de inclusión, elementos sociales y mejora en la prestación del Estado. Vamos a hablar un poco de las innovaciones, lo que se llama del sector público, que en Chile tenemos poco de esto, pero creo que hay una oportunidad muy grande. Y además tenemos evidencia no solamente a nivel nacional e internacional, o sea, en Chile tenemos números que muestran que la actividad de innovación y ciencia y tecnología al interior de la empresa no solamente es rentable desde el punto de vista social, sino que privadamente también es rentable. Bueno, y parte de la explicación es, bueno, ¿por qué no se invierte más en este tipo de actividades, ¿no es cierto?, en nuestro país?
Cuando miramos los números, bueno, aquí esto todos lo conocen, pero quiero reafirmar de nuevamente, ¿no es cierto?, el pobre desempeño que tenemos en los indicadores relacionados con ciencia, tecnología e innovación como elementos que están detrás de la productividad, más allá de los elementos de productividad en sí mismos, que probablemente mis colegas van a presentar con mucho más detalle, pero me quiero focalizar en este ángulo. En realidad, los esfuerzos que hacemos en este tipo de actividades en nuestro país es realmente muy bajo. Incluso corregido por ingreso per cápita, nosotros deberíamos estar invirtiendo casi un punto de producto en investigación y desarrollo y estamos invirtiendo un tercio de eso. O sea, números que van en 0,3, 0,4 puntos de producto, donde principalmente el esfuerzo lo hace el sector público, como en este gráfico, ¿no? En el gris más clarito, mientras que en el azul se muestra el esfuerzo que hace la empresa, que en términos relativos es bastante bajo. Cuando uno mira países como Israel, Corea del Sur, que digamos no son los países que tienen ingresos per cápita más altos, pero son países que en el fondo llegaron a ser países con ingresos relativamente importantes por el esfuerzo que hicieron en este tipo de actividades, los números son 10 veces más altos. O sea, países como Corea del Sur e Israel gastan más de 4 puntos de producto, la OCDE en promedio gastan 2,5, tienen la meta de llegar a 3. Y países incluso en Latinoamérica, Brasil tiene más de un punto de producto gastando en investigación y desarrollo, Argentina un poquito más arriba de nosotros y Chile ahí bastante mal. Desde el punto de vista, por lo menos, de la contabilidad, como tradicionalmente se hace estos estudios comparativos, ¿no? Cuando miramos la gente, no solamente los recursos que la anterior, la gente, aquí estamos en las mismas. La cantidad de investigadores que tenemos por 1000 personas en la fuerza laboral son números realmente paupérrimos. Y no ha cambiado mucho esta historia en los últimos 10 años. De ahí tenemos del año 2010 al 2018 y estamos relativamente igual. Mientras otros países, en el fondo, que dieron estos saltos, como el mismo Corea del Sur, pero otros también, incluso sectores intensivos en recursos naturales, la cantidad de gente que está trabajando en empujar la frontera del conocimiento tanto local o acercarla a las mejores prácticas internacionales y sobre todo en el sector privado realmente tenemos muy poca gente. José Miguel, un minuto. Ok, vamos más rápido. El tercero, cuando vemos esto en ventas de productos nuevos mejorados, los números son en la misma dirección, muy bajo comparativamente con países incluso como España, ¿no es cierto? Y otros, ¿no? Empresas que reciben apoyo público, y esto vamos a hablar un poco en la segunda ronda, imagino, también, cuando uno mira los números, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, tenemos 2 sobre 100, mientras que países como Noruega, Francia, 20 sobre 100 tenemos empresas que tienen algún tipo de vínculo con el sector público para apoyar las actividades de innovación. Entonces, el diagnóstico, con esto voy cerrando, el diagnóstico general, en Chile se innova poco y sabemos que el efecto que hay de innovación en la productividad es altísimo. ¿Y por qué esto? Y tenemos un conjunto de hipótesis que quería después discutir con ustedes. Primero, las firmas no tienen incentivos para innovar por un tema de falta de competencia, porque no tienen información o no saben cómo hacerlo. Segundo, hay una subinversión del sector público en acciones claves para innovación y hay una lista larga, capital humano, infraestructura, en fin, ¿no? Y lo tercero, tenemos un problema de coordinación del punto de vista institucional enorme. Aquí hay una lista, de alguna manera, entonces, de objetivos, es aumentar los incentivos privados para innovar. Segundo, obviamente, incrementar las acciones públicas, que el esfuerzo que tenemos es bastante bajo. Y tercero, fortalecer nuestra institucionalidad. Los instrumentos son muchos, en Chile se aplican algunos, en rojo he puesto los que no hay, por lo tanto hay mucho espacio para que podamos empujar, ¿no es cierto?, la actividad de innovación de ciencia y tecnología a través de las políticas de competencia, compras públicas, estrategias sectoriales, préstamos de garantías para adopción tecnológica, institutos tecnológicos, etcétera. La lista está más o menos larga. Hay varias que se hacen en Chile, con baja escala, obviamente, pero hay muchas que se podrían mejorar. Principalmente eso era lo que quería presentar en esta primera vuelta, como el contexto de la productividad y cómo la ciencia, tecnología e innovación puede apoyar en esto. La evidencia teórica, modelos teóricos y evidencia empírica hay muchas, y hay un conjunto de propuestas que van en la línea de tratar de mejorar esto. Eso por mientras, Claudia. Muchas gracias, José Disculpa si me Miguel. pasé. Y gracias por el apuro. Seguimos entonces ahora con Nicolás. Ya, ¿me escuchan ahí? Sí. Ya. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Claudia y a la SECH en general por la invitación. Yo voy a hacer una presentación un poco más general, creo complementaria con lo que hacía José Miguel, entre otras cosas porque no soy experto como él y como quienes van a venir después de mí en esto. Entonces es mi visión que tengo respecto a este tema a partir de, yo diría, 2 o 3 años de muchas conversaciones con gente de la economía y de otras disciplinas respecto a qué hacer relativo a una estrategia de desarrollo en Chile. Lo que voy a presentar tiene 2 partes. Primero voy a, aquí parafraseando esta película que me gusta mucho de 4 bodas y un funeral, voy a poner 4 datos y una opinión, que son mi punto de partida, y después
voy a comentar qué es lo que yo considero un camino posible y razonable respecto a esta agenda. A la agenda que llamaría en términos más generales de desarrollo productivo, que obviamente un componente clave de eso es la productividad. El primer dato, ya lo dijo José Miguel, pero saqué este gráfico del último informe del Banco Central, que estos son la productividad en rojo, medida con datos micro, en azul, medida con datos macro, y digamos, lo que es súper claro es que por lo menos los últimos 10 años, eventualmente 15 años, hay una productividad bastante estancada. Ese es el primer dato. El segundo, del informe de la Comisión Nacional de Productividad, del 2016, yo creo que esto simplemente es para graficar yo diría un consenso que existe, es que hay consenso respecto a que no hay consenso en cuál es la estrategia que hay que hacer. Y esto se ve reflejado tal como dice esta cita, es que no hay una estrategia compartida, y esto hace que los distintos gobiernos vayan cambiando la estrategia cada 4 años. Y eso obviamente dificulta el trabajo. Aquí hay una experiencia, tal vez la más gráfica para mí, es la que lideró José Miguel y también entiendo Nicolás Aguirre con los informes de productividad, y que después no hubo, hasta donde yo entiendo, continuidad de ello. Esto en el primer gobierno de Chile, no hubo continuidad en el primer gobierno de Piñera. Lo tercero, no tengo mucho tiempo para hablar de esto, pero también hay un problema acá, yo diría, de economía política, que tiene que ver con quiénes toman estas decisiones, y cómo las desigualdades de ingreso y desigualdades de poder inciden en quién toma estas decisiones y en qué dirección se toman las decisiones respecto a la estrategia de desarrollo. Ahí está una tabla vieja del PNUD, pero que para mí es muy gráfica al respecto, que muestra qué opinan distintas élites respecto a la acción del Estado. Esto es una de las cosas que le preguntaban, pero lo que les voy a comentar respecto a esta tabla es general respecto a las otras tablas también, y lo que uno veía ahí es que básicamente la élite económica cree una cosa, la ciudadanía cree una cosa totalmente opuesta, y digamos, el mundo político está como a un tercio de la élite económica y 2/3 de la ciudadanía. Así uno pensara que es como una combinación lineal de lo que piensa, y uno se pregunta por qué sucede eso, ¿cierto? En una democracia más o menos lo que tendría que pasar es que el sector político representara lo que quiere la ciudadanía. Y lo cuarto, y que esta vez lo más importante en lo que voy a proponer a continuación, es la crisis climática. Aquí saqué estos dos gráficos del resumen para hacedores de política del informe que salió ayer. No me voy a leer todo lo otro porque ya el informe de hacedores de política lo encontré un poco complejo para mi expertise, pero muy, muy interesante. Y estos dos gráficos ilustran las dos cosas centrales que yo creo que hay que tener en cuenta. La primera, que está a la izquierda, es que el calentamiento global respecto al comienzo de la revolución industrial está principalmente producido por la acción humana. Eso es lo primero que ilustra este punto. Y lo segundo, que es lo que está en el gráfico a la derecha, que está aquí puesto en los cambios de temperatura que va a haber en los distintos lugares. Lo que se ve acá es que es que hay mucha heterogeneidad en el mundo. Va a haber lugares donde el cambio climático va a pegar en que van a ser años o décadas muy secas, y en cambio va a haber otros lugares donde va a haber muchas precipitaciones. Y lo que nos toca a nosotros es seco. Eso es lo que está puesto ahí. Pero lo que quiero decir con este gráfico en el fondo es que no hay aquí las estrategias que tienen que seguir los países respecto a cómo enfrentar la crisis climática para sus estrategias de desarrollo, no son homogéneas, sino que van a depender de cómo el cambio climático les va a pegar. Entonces, dado lo último, que aquí viene la opinión, los otros eran 4 datos, esta es la opinión, yo tengo una visión de desarrollo económico que la entiendo como un proceso de generación de capacidades productivas colectivas, que esto mezcla un poco objetivo con instrumento, no me voy a meter en eso. Bajo esta visión, que yo diría que era bastante predominante, qué sé yo, en los 50, en los 60 en el mundo, y dejó de ser predominante con el tiempo, bajo esta visión, el qué producimos y el cómo es clave para efectos del desarrollo. No es lo mismo un PIB de cierto nivel produciendo cosas más complejas respecto al PIB del mismo nivel, pero produciendo cosas menos complejas. Y por tanto, bajo esta idea, bajo esta noción de desarrollo, abordar grandes desafíos productivos, que es lo que básicamente voy a presentar en no sé cuántos minutos me quedan, son oportunidades de desarrollar 2 minutos, perfecto, son oportunidades para desarrollar estas capacidades colectivas. Entonces, ¿qué es lo que yo propondría? Un camino posible para construir este camino consensuado que hasta la fecha no tenemos. Yo creo que aquí la clave es la crisis climática. La crisis climática debiera ser el punto de partida, el eje articulador de la estrategia de desarrollo productivo. Y básicamente lo que creo es que esto debe ser a partir de contestar 2 preguntas que yo propondría
fueran 2 preguntas que se contestaran a partir de un diálogo social, liderado por el mundo de la ciencia, también mucha participación de la comunidad. Creo que hay que aprovechar el COVID, que ha sido un momento en el que el mundo científico ha agarrado más relevancia en la discusión de políticas públicas, y creo que podemos agarrar el bolito para eso, extrapolarlo en cómo no puedes impactar la crisis climática, y yo articularía esta estrategia de desarrollo consensuado a partir de contestar 2 preguntas. Primero, que creo que es lo más importante para un país pequeño como Chile, ¿cómo se verán afectadas en Chile las labores productivas y reproductivas debido a la crisis climática? La sequía, los cambios incluso de la demanda internacional, todo ese tipo de cosas que vienen a propósito de la crisis climática. Creo que una comisión, un espacio de discusión abierto, en fin, perfectamente puede hacer un informe para el caso chileno que haga, y algo de esto ya hay, no me quiero meter en eso, pero y lo segundo es qué podemos hacer nosotros también, ¿no es cierto? ¿Cómo debe cambiar nuestra forma de producir para cumplir nuestra parte de la lucha contra la crisis climática? Aquí lo más obvio es la descarbonización, pero hay otras cosas también que deben hacer los países que están en el Acuerdo de París y en otro espacio. Nicolás, y yo creo que las está preguntas... en la hora ya, Nico. Sí, termino con estas 2 últimas cosas. La última diapositiva que tenía la podemos dejar para el debate, y creo que las respuestas a estas preguntas, como decía antes, deben ser los puntos de partida de nuestra política industrial, o, parafraseando a Mariana Mazzucato, de nuestras misiones, y creo, como les comentaba antes, que las respuestas deben surgir de un diálogo social donde la ciencia y las comunidades tengan un rol preponderante. Termino diciendo que mi impresión es que lo que hemos hecho hasta ahora, de tener la estrategia de desarrollo productivo por un lado, y digamos el problema del cambio climático por otro, por 2 carriles distintos, eso simplemente no es aceptable o no es posible, dada la situación extrema que vamos a vivir en el mundo en las próximas décadas. El análogo sería que esto es como si quisiéramos haber tenido una estrategia económica por un lado y una estrategia de políticas sanitarias por otro en la crisis que hemos vivido a propósito del COVID. Esas 2 cosas tenían que ir en conjunto y también van a tener que ir en conjunto en esta nueva crisis, pero que es de más largo aliento, que también, como acabo de decir, es una oportunidad. Ya, cierro ahí, perdón por lo que me extendí. Gracias, Nicolás. Gracias también por la premura. Entonces ahora seguimos con la presentación de Vesna Mandakovic. Aquí voy yo, vamos a... Algo le pasa. Aquí estamos. Hola a todos, gracias por la invitación. Muy interesante la exposición que hizo recién José Miguel y Nicolás. Y el enfoque que voy a tomar yo también para esta conversación tiene que ver con el diagnóstico y tiene que ver también con lo que yo hago, que trabajo en temas de emprendimiento. Y también soy consejera de la Comisión Nacional de Productividad, así que muchos datos también van a estar extraídos de informes o reportes que ha hecho la comisión, que aprovecho a pasar el dato. Yo creo que es una institución y es la forma que se ha institucionalizado el tema de la productividad en Chile, un ente que es autónomo, y creo que efectivamente hemos dado, o sea, cuando uno busca información respecto a temas de productividad, no puede dejar de revisar lo que se hace y lo que se está haciendo en la comisión, así que ahí pasó un aviso, ¿cierto? Bueno, un poco este es el diagnóstico, yo creo que el que estaban hablando un poco los expositores anteriormente también, y tiene que ver con lo que estamos viendo con la productividad y cómo es importante hablar de productividad y por qué es importante hablar de productividad por el tema de crecimiento a largo plazo. O sea, lo que estamos viendo es que por ejemplo, acá en la contabilidad nacional, y vemos cómo se va componiendo esta, y vemos que la PTF, que nos guste o no nos guste, cómo se mide, la forma de medirlo, que ahí todos tenemos, por lo menos yo tengo hartos comentarios al respecto, que los podemos conversar después. Si se fijan, la proporción del trabajo no ha cambiado mucho, el capital tampoco ha cambiado mucho, pero sí la PTF, y ahí una disminución significativa que también está en línea con los resultados que presentaron, ¿cierto?, del Banco Central hace poco, con datos micro y macro que coinciden en lo mismo, ¿cierto? Algo está pasando ahí. ¿Cómo aumentar la productividad? Y si uno ve los libros de texto, ¿cierto?, lo que vemos con los alumnos, uno puede decir, bueno, hay reasignación de factores, ¿cierto?, ganancias de ineficiencia por el uso de los recursos productivos, y por otro lado también en la forma de hacer las cosas, ¿ah? Y aquí yo, todo el tema de innovación,
que creo que ahí José Miguel hizo un punto muy relevante, y también mejoras de gestión y usos de tecnologías de información. Y aquí esto lo pongo porque la gestión sí es importante. Cuando nos vamos a la micro, ya viendo qué es lo que pasa dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, dentro de lo que están haciendo innovación y de los emprendimientos, ¿cierto? Lo que se ve es que efectivamente hay espacio para mejorar productividad en gestión, en la toma de decisiones. Por ejemplo, en el mundo de la gran minería, hay un punto sumamente relevante que tiene que ver con la estructura organizacional de las empresas, las jerarquías que son, cómo es el tema de las capacitaciones, pueden las personas, ¿cierto?, crecer dentro de la organización o no. Y uno compara con lo que pasa en otros países y efectivamente son organizaciones que son más planas, donde hay más posibilidades de que los trabajadores, ¿cierto?, adquiriendo ciertas capacidades, ciertas habilidades también y competencias, pueden ascender dentro de la organización, algo que no se ve necesariamente en las estructuras que tenemos en nuestro país. Y también hablo del sector público, porque también se observa ahí temas de trazabilidad que son claves, por ejemplo, en la información y en los datos de los individuos en salud, por ejemplo, que son cosas que uno dice, bueno, esto tiene que existir, no está, y son cosas muy relevantes, son temas de gestión. Y esto nos lleva a pensar en el emprendimiento, ¿cierto? Y uno ve, y lo que se ve habitualmente, y yo que lo sigo hace muchos años, y vemos ahora el boom que hay en la prensa, ¿cierto? ¿Y por qué en la prensa este boom? Porque nos hablan de estos unicornios, y Chile ahora tiene unicornios, y ¿qué son los unicornios? Son estas empresas, ¿cierto?, que están valorizadas en $1 billón de dólares. Entonces, vemos esto y esta como necesidad que tenemos de rankear todo y ver dónde está Chile con respecto a nuestros unicornios. Llevamos años con políticas sumamente activas en el tema de aceleradoras de negocio, y veíamos también el rol que tenía la Corfo, y decíamos, bueno, ¿por qué Argentina tiene? ¿Por qué Brasil y Colombia? Y nosotros seguimos atrás y no hay unicornio. Y ahora, estos últimos meses, ¿cierto?, o este año, ya empezó a aparecer Chile en el radar. Y uno lee ahora en los diarios y todo, estamos hablando todos de emprendimiento y de que estos unicornios y qué sé yo. Y aquí viene un tema de los desafíos, que es como se plantea un poco el tema de la conversación, y es el objetivo, esto es lo que estamos buscando, queremos tener unicornios. ¿Qué significa tener estos unicornios? Identificar un poco lo que es emprendimiento en Chile. Y ahí, no sé por qué no pasa la slide, ahí estoy. ¿En qué sectores están estos unicornios repartidos en el mundo? Y vemos que están en fintech, en internet, en software, en inteligencia artificial, salud, mucha tecnología, altos componentes de capital humano, gestión de datos, ciberseguridad. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa en Chile? Bueno, en Chile tenemos una proporción de gente que declara ser emprendedora que es sumamente alta. Más de un cuarto de la población adulta en Chile declara ser emprendedora según los datos del Global Entrepreneurship Monitor, ¿ya? Uno ve que los emprendedores nacientes y las nuevas empresas que tienen menos de 42 meses, miren la proporción que hay en Chile versus lo que pasa con los países de la OECD, por ejemplo. La actividad emprendedora se distribuye de manera muy heterogénea a través de las regiones, que es un poco lo que decía Nicolás, este fenómeno heterogéneo del territorio, cómo nos distribuimos, qué es lo que hay. Y cuando vemos la innovación de estos emprendimientos y les preguntamos, bueno, hay innovación en proceso, en tecnología, tu producto es nuevo, la novedad de tu producto, la novedad del proceso que estás usando, vemos que estos emprendedores declaran que el 60% casi declara que no es nuevo, ¿ya? Que no es nuevo para la región, casi un 26%, que no es nuevo, que es nuevo para el país, pero que es nuevo para la región un 26%, que es nuevo en el país un 7,6% y es nuevo para el mundo un 6,5%. O sea, estos son los emprendimientos. Cuando hablamos de emprendimiento, cuando todo esto, el mundo político, ¿cierto? La bandera del emprendimiento la llevan todos los candidatos, uno dice, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? De este par de unicornios, o del emprendimiento que está distribuido en Chile y que nos está mostrando una heterogeneidad grande, que nos está mostrando temas en el mercado laboral, bajo nivel de innovación, y donde se pueden hacer cosas. Sé que estoy mostrando un lado medio oscuro del emprendimiento, que yo creo que es importante señalarlo también, porque cuando se habla que el emprendimiento es el motor de la productividad y el crecimiento, tenemos que tener súper claro de lo que estamos hablando. Y ahí viene la necesidad de los datos. El tema de los datos en Chile es un tema clave. Vesna,
estamos en la hora. Ya, qué pena, me quedé con, pero ahí sigamos con cosas pendientes. Muchas gracias. Lo podemos retomar después. Perfecto. Les recuerdo a todos que pueden ir poniendo sus preguntas o comentarios en el chat y les doy ahora la palabra a Sebastián Edwards. Muchas gracias y buenas tardes a todas, a todos y a todes, y es un gusto participar en esta reunión. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se dijo, así que como que podría dejarlo ahí y seguimos adelante. Pero como tengo 5 minutos o un poquito más, que los voy a marcar aquí, yo creo que hay varias cosas que tenemos que organizar la conversación. Esta conversación va a ser muy útil. La primera cosa que me sorprende es que yo pensé que íbamos a hablar de la matriz productiva y estamos hablando de la productividad, cosas que están obviamente relacionadas y a lo mejor vamos a terminar en la matriz productiva, pero a lo mejor no. Segundo punto, creo que tenemos que hacernos 2 preguntas. La primera es si acaso el diagnóstico que se ha presentado, con el cual estoy de acuerdo, en lo que se respecta a la caída de la productividad es algo sorprendente. Y lo segundo es cuáles son los componentes del diagnóstico que hay que enfatizar. Y ahí yo estoy con Vesna, más que con los otros colegas. No porque esté en contra, sino que creo que Vesna apuntó a cuestiones que, en mi opinión, son un poquito más relevantes para el caso de Chile. Y la tercera cuestión que tenemos que hablar es cuáles son los remedios ante esta situación. No se habló mucho de eso, pero se insinuaron algunas cosas. El primer punto es que lo que está pasando no es nada de sorprendente en todos los países del mundo, en todos los procesos ha sucedido que la productividad de los factores tiene un rol muy importante en el crecimiento, inicialmente en los procesos de saltos en el performance de crecimiento y luego esto se empieza a achicar. Aquí hay que tomar en cuenta obviamente lo que dice Vesna, cómo se miden estas cosas, pero si uno lo hace con cuidado y lo hace bien y toma en cuenta vintage capital y toda esa cuestión, lo que sucede en la mayoría de los países es que hay algo que tranca el crecimiento y ese algo se resuelve. Y cuando ese algo, que es una guerra civil, una dictadura, un problema político, se resuelve, hay un salto en la productividad de los factores que es extraordinario, pero que se agota. Y ahí yo, el caso que me gusta más discutir es la comparación entre Chile y El Salvador. Si ustedes comparan Chile y El Salvador con 10 años de diferencia, El Salvador lo que hace es que contrata a los Chicago Boys que están cesantes. En el año 90, los Chicago Boys quedan cesantes y los agarra El Salvador y se los lleva a todos para allá, a todos, ¿ya? Y les hacen un programa que es idéntico o casi idéntico al programa chileno. Y El Salvador termina la guerra civil y si ustedes ven los datos lado a lado, uno al lado del otro, El Salvador va siguiendo a Chile. Si ustedes los muestran, no hay ninguna diferencia. Un alumno no puede distinguir cuál es El Salvador mirando el crecimiento y Chile, hasta que viene Chile, entra en una segunda etapa, que es cuando aumenta la inversión. Y Chile pasa de una tasa de inversión del 17% del producto a 27% del producto al principio de la democracia, y eso le da el segundo impulso del crecimiento hasta el año 2005, 2010, donde uno lo tome. Y hay la necesidad de crear una tercera ronda de crecimiento. Y eso es lo que hemos fallado y es lo que han hablado los colegas y creo yo que es en lo que hay que enfrentarse. Pero en cierto modo es menos sorprendente de lo que parece y creo que hay que mirar esto desde este punto de vista histórico de lo que yo he llamado las diferentes rondas del crecimiento. El proceso de crecimiento es una espiral que empieza con un salto en la productividad de los factores, en el TPF, y sigue con un aumento de la inversión. Chile y El Salvador invertían 14% del PIB cuando termina el conflicto, 15, 16. Y Chile, como decía, pasa a 27, El Salvador se queda ahí mismo y El Salvador es un desastre, ¿ya? Pero falta la tercera vuelta. Segunda cuestión que quiero hablar es sobre el diagnóstico. Yo estoy bastante de acuerdo con el diagnóstico, excepto que me parece que nos falta un poco de profundizar y estoy seguro que lo va a hacer después. Yo leí anoche o releí las cosas de José Miguel, los trabajos, así que sé que lo ha hecho, ¿no? Todo el tema del por qué y las externalidades. ¿Por qué estamos ante esa situación?
y él nombró una serie de razones, pero, y una de las razones es en qué sectores hemos estado influyendo, y ahí ha habido la pregunta del extractivismo del modelo chileno, del cual ha hablado Nicolás en muchas oportunidades, y yo creo que aquí hay un tema del cual nadie habló, y que es esencial, que es la geografía, ¿ya? Sobre el cual yo he insistido fuertemente. El hecho de que Chile esté en el fin del mundo, no es, y rodeado de países que no son confiables, no es un tema menor. No es un tema menor, y podemos hablar de los detalles más adelante. Ahora, cuando uno a la geografía la amplía y agrega lo que dijo Nicolás, que es el medio ambiente, ahí aparece una cuestión que es muy, muy interesante, donde hay más y menos para el caso de Chile. Por ejemplo, va a haber, creo yo, un esfuerzo enorme por reducir el footprint de carbono, lo cual significa que los países que están lejos van a estar mucho más jodidos de lo que están ahora. Nadie va a querer comprar cerezas de Chile porque el footnote de carbono de la cereza chilena es enorme, ¿ya? Y para qué decir de las otras cosas que se hagan. Por el otro lado viene todo el tema del hidrógeno verde, todo el tema de la energía renovable, y ahí tenemos entonces los dos lados. Podemos seguir con la geografía mucho más adelante, pero creo que no se puede obviar ese tema. Tercer tema que creo que es importante, ya se me está acabando el tiempo, Claudia, es el tema del cual habló Vesna, que tiene que ver con procesos y con lo que ella habló de gestión y los unicornios. Yo voy a terminar muy brevemente con este tema. El problema, yo creo, de Chile es un problema de gestión. La tercera ronda en este proceso de crecimiento, la primera es TPF, que viene por el término de la dictadura y que nos ponemos de acuerdo y haya una cierta paz social. El segundo es gran inversión, que viene el aumento de 10 puntos del PIB, que no es nada de trivial. Y el tercero tiene que ser gestión y procesos. Y para eso necesitamos ingenieros. Y no necesitamos más economistas. Y cada vez que yo he planteado eso, queda la escoba, porque todos ustedes se ponen furiosos, porque no les gusta la idea, y a mí me parece que la idea genial es que hay que terminar. No hay ningún país en América Latina que haya dado tanta facilidad para los estudios de posgrado que Chile. Y seguimos entrenando economistas, lo cual me parece a mí que es un error enorme. Y termino con lo de Santiago Levy, que es el tema de las microempresas. En Chile, la cantidad, y esto José Miguel ha trabajado mucho en eso, yo creo que Vesna también en su trabajo de emprendimiento, la cantidad de microempresas donde los procesos inteligentes son imposibles casi de hacer, y Santiago Levy tiene un libro fantástico sobre México, es un tema del cual hay que hacerse cargo. Y última cosa, termino así con esto, es los unicornios. Tiene toda la razón Vesna. Lo primero que yo hice cuando salió lo de Notco fue me fui a comprar la leche. Notco produce la leche, la no leche la produce acá, en Estados Unidos, primera cosa. Segunda cosa, es una mezcla de rabanitos con achicoria, lo cual, y sabe fantástico. Yo ya me tomo 3 vasos de leche por día de Notco. Notco emplea a 250 personas, de las cuales como 100 están en Chile, y mi proyección es que máximo va a emplear a 200 personas en Chile, que van a ser unos genios haciendo algoritmos, y no tienen nada que ver con la productividad. Así que esta obsesión con los unicornios, yo creo que es simplemente un resabio del problema que hemos tenido con respecto a Argentina, que nos ganan el fútbol y crecimos muchos de nosotros pensando que nos iban a ganar en todo, y ahora como ellos tenían unicornio, nosotros queríamos tener unicornio. Ahora tenemos unicornio, dediquémonos a las jugadas de verdad, en serio, y no a pensar más en eso. Gracias. Gracias, Sebastián. Ya, muy interesante. Casi todos cumplieron con su tiempo. Casi. Y vamos a seguir entonces con la siguiente ronda de 7 minutos. Los invito a todos los invitados, espectadores, a ir haciendo preguntas, pero esta ronda yo les pediría en el mismo orden, o sea, José Miguel, Nicolás, Vesna y Sebastián, que respondan, comenten lo que les haya parecido. Y yo, de nuevo, voy a levantar la mano, voy a bajarla ahora, cuando les quede 1 minuto, ¿ya? Para que traten de cerrar. Entonces partimos con José Miguel. Oye, no, 3 comentarios. Primero,
el comentario con respecto al tema de la importancia de la gestión. O sea, en mi presentación enfaticé uno que tiene que ver con innovación y podemos después profundizar en eso, pero obviamente el tema de gestión es ineludible. Y obviamente también pensando sobre todo en las empresas más pequeñas. Yo estoy completamente de acuerdo, hay que romper un mito en Chile que de alguna manera los problemas de productividad de las empresas se ven muchas veces porque hay falta de competencia y organización en el mundo laboral. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Los números tú conoces, bueno, todos conocen los trabajos de Nick Bloom y John Van Reenen que muestra que la diferencia de productividad que hay en las empresas medianas y grandes en Estados Unidos se deben principalmente a quienes las dirigen, no a quienes trabajan en ellas. Entonces yo creo, y esto pensando en empresas más verticales incluso que son en Latinoamérica y en Chile en particular, comparativamente con ellas, yo tengo a pensar de que los temas de gestión, de quienes toman decisiones con respecto a la gestión, la empresa es clave. Entonces, yo creo que es un tema que deberíamos concentrarnos y mirar con cuidado con respecto a cómo se está gestionando las empresas en Chile, las competencias que tienen aquellos que gestionan estas empresas y obviamente parte de la explicación no solamente el fenómeno de la falta de competencia influye sobre la innovación, como tenemos los trabajos, ¿no es cierto?, de mucha gente que van en esa dirección, de Philippe Aghion y otros, sino también la falta de competencia influye sobre las competencias de quienes están dirigiendo, ¿no es cierto?, muchas de esas empresas. Yo creo que deberíamos también mirar eso con cuidado. Lo segundo, un punto que levantó Sebastián que me parece fundamental. Siendo ingeniero de proceso, no puedo estar más de acuerdo contigo de la falta de ingeniero, pero hay una dimensión que me gustaría rescatar de lo que tú dices que yo creo que es clave. Si uno mira la historia de la Corfo, ¿cuándo fue la Corfo? Te puede gustar o no el rol que tuvo la Corfo. A mí me gusta, pero podemos estar de acuerdo que quizás a ti no tanto. ¿Cuál era el perfil de la gente que trabajaba en la Corfo entre el año 39 y el año 70? Eran todos ingenieros. Todos. Salieron de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, que fundaron esas empresas y se fueron desde el Instituto Nacional a la Universidad de Chile de Ingeniería, a la Corfo y después a Endesa, a la empresa de cobre, a la empresa obviamente ¿no es cierto? Todas las empresas públicas que hubo en ese tiempo que fueron creadas, más del 50-60% de las empresas actuales que se transan en la bolsa en Chile, son empresas de esa la Corfo. Entonces, cuando uno mira la Corfo post dictadura, estoy de acuerdo contigo. ¿Cuáles son las profesiones que dominaban la Corfo? Y aquí hay algunos muy cercanos amigos míos, pero no importa. Economistas y abogados. El fiscal de la Corfo, hasta el día de hoy, tiene un rol clave dentro del quehacer de la Corfo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que esto no solamente se transmite en cómo está organizada las empresas, sino también del punto de vista de la política pública, por ejemplo, una institución tan importante como fue la Corfo, en el hecho del perfil de las personas que trabajan en ella. Y creo que estoy de acuerdo contigo que no solamente deberíamos tener más economistas, más ingenieros, perdón, en las empresas productivas y tomando estas decisiones, sino también en el mundo público para apoyar esto. Y el tercero, el tema, después podemos discutir con respecto al footprint y el tema geográfico. Obviamente, los temas geográficos son importantes y nos da cuenta de lo que plantea Nicolás, que obviamente la forma en que nosotros vamos a movernos en esta tercera etapa es muy nuestra, ¿no? Vamos a sufrir el tema del cambio climático, tenemos una oportunidad enorme en función de algunos factores, como puede ser la radiación solar, ¿no es cierto? Y el tema eólico, que nos pueden ayudar no solamente a nosotros a sofisticar la matriz productiva, sino también a aliviar un poco la carga. Y creo, y con esto termino, que la forma en que Nicolás lo está planteando me gusta mucho, comparto mucho. De hecho, tengo un par de trabajos con la misma Mariana con respecto de que el enfoque de las misiones es una forma muy interesante para poner en el discurso público y finalmente poder convencer a las autoridades de que los temas de la innovación, la mejora de la productividad son elementos clave para cubrir esta tercera etapa que hablaba Sebastián, que obviamente no le llega al ciudadano común y corriente, y es un desafío para cómo ponerlo dentro del ideario colectivo, como lo hicieron muchos países que pasaron en crisis, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, para qué decir de Corea y otros. Entonces, yo creo que esta forma de plantearlo de esa manera, es decir, que tenemos un desafío que a todos nos afecta como ciudadanos, pero también tiene un impacto sobre temas de futuro, transformación de la matriz productiva como consecuencia de eso, creo que es una forma muy interesante, muy inteligente, creo, y bien ilustradores de poner esto dentro de la discusión de la política pública en Chile y en los años que vienen. Perfecto, José Miguel. Muchas gracias. Nico. Ya, yo iba a decir otras cosas, pero mejor voy a reaccionar a los comentarios que lo creo más interesante y más entretenido. Lo primero, yo creo que cuando uno discute este tipo de cosas,
debe tener cuidado respecto a cómo se manifiestan los fenómenos. A veces los fenómenos se pueden manifestar a niveles micro, pero pueden tener, en realidad, estar explicados por asuntos macro o cuestiones más bien de la política general del país. Y yo creo que uno de nuestros principales problemas es que estamos trabados políticamente, que está un poco en línea con lo que decía Sebastián antes, de por ejemplo, salir de una dictadura y el empuje que puede significar aquello, en fin. Entonces, creo que hay dos cosas que nos van a trabar políticamente. Uno es todo el tema digamos, la revuelta, y que yo diría que tiene que ver principalmente con la ausencia en Chile de un estado de bienestar, y en la medida que eso no exista, que la gente no tenga certeza respecto a sus sustos más simples, como por ejemplo tener una salud decente, yo creo que eso va a trabar cualquier estrategia de desarrollo y cualquier diálogo importante en el país en general. Y por otro lado está la crisis climática, que es la que enfatizaba con anterioridad y que, insisto, la discusión de modelos de desarrollo no puede ser como un canal paralelo a eso, sino que tiene que tener como punto de partida la crisis climática. Y claro, mientras no existan estos grandes temas, una visión compartida y una metodología, una forma de construir esa visión compartida, yo creo que vamos a seguir trabados. Y creo que, insisto, hay que aprovechar el vuelito de la ciencia, de lo que importante que ha sido la ciencia en el COVID, y poner a la ciencia, al asilo científico, a discutir estos temas con comunidades, en fin, y tratar de llegar a un cierto acuerdo respecto a las preguntas que señalé antes relativas a la crisis climática. Déjenme dar un ejemplo de cómo yo veo esto se expresa en términos micro, pero que en realidad creo que tiene esta aplicación macro. La regulación. Cuando uno ve qué dicen las y los economistas respecto al tema medioambiental, básicamente dicen que los permisos se demoran mucho para hacer inversión en Chile. Ese es como lo que más dicen, ¿no es cierto? No, la crisis climática, todo eso no aparece en el discurso, sino los permisos se demoran mucho. Y yo, viendo los datos, estoy de acuerdo. Los permisos se demoran mucho, hay una serie de incertidumbres, en fin. Pero ¿qué es lo que veo en términos más generales? Yo lo que creo es que, como no tenemos un acuerdo general, se ocupa el espacio de la regulación y digamos, la lucha judicial como una forma de resolver esa lucha que no pudimos resolver en términos políticos. Entonces, como no hay una síntesis en términos políticos, eso se desplaza a la regulación, y las comunidades hacen lo que sea por detener los distintos proyectos de inversión a través de las distintas opciones que les da la legislación. Entonces, mientras no resolvamos el problema político, eso se va a expresar, temas políticos grandes que nos tienen trabados, se va a expresar en temas micro a través de regulación. Pero no se resuelve el tema diciendo lo que hay que hacer es acortar la regulación. El tema se resuelve resolviendo la traba política. Eso es lo que creo. Entonces creo que hay que tener cuidado con quedarse con cómo estas cosas se representan en términos micro, soslayando finalmente el tema más macro, más político. Eso es lo primero que quería comentar, donde yo soy optimista. Creo que, sobre todo en el tema de crisis climática, acá podemos hacer dos pájaros de un tiro: enfrentar el tema de la crisis climática y al mismo tiempo generar una dinámica de desarrollo productivo que, al obligarnos a hacer cosas complejas, terminemos generando una serie de externalidades que nos ayuden a levantar la productividad. ¿No es cierto? Que eso es la que viene de la idea de Mazzucato y su idea del lanzamiento a la luna y toda esa idea, que yo creo que es bien, a mí me hace sentido por lo menos una parte de eso. Lo segundo, a propósito de lo que decía Sebastián, el ejemplo de la cereza. Estoy de acuerdo con ese ejemplo, y ese es el ejemplo que caería dentro de la primera pregunta que comentaba. ¿Cómo nos va a impactar la crisis climática a nosotros en el mediano plazo? Y nosotros podríamos identificar que es probable que vamos a tener problemas con la demanda mundial de algunos de nuestros productos. Si nuestro producto no cumple ciertos estándares, a veces pueden ser laborales, otras veces pueden ser, por ejemplo, de la cantidad de energía que se utiliza para poner una cereza en París, ¿no es cierto?, en Tokio, que venga desde Chile. Yo creo que esas cosas se pueden anticipar. Y uno puede hacer un plan 10, 20, 30 años que signifique una coordinación público-privada con universidades, con mundo académico, con comunidades, en fin, que haga un plan de oportunidades y amenazas que lo enfrentemos a nivel general y nos adelantemos a esto, y por lo tanto no sea una sorpresa. Así que estoy de acuerdo con ese punto. Un tercer tema que quiero comentar: las microempresas. Yo me imagino que principalmente fui invitado a este panel, ya que no soy experto, por razones más bien políticas, como en el fondo para saber qué opina más el mundo de izquierda respecto a estos temas. Entonces voy a tratar de llenar ese... No lo digo esto como algo negativo, no tengo ningún problema con eso. Las microempresas para el mundo de la izquierda son un fetiche. Y yo, buena onda con las microempresas, creo que son importantes,
pero yo estoy muy consciente, y la gente más del mundo en el que yo participo, de economistas, en fin, o otras disciplinas que trabajan en temas de innovación y de desarrollo productivo, tenemos muy claro que muchas de las grandes innovaciones ocurren en las grandes empresas. Uno, para hacer políticas de innovación y transformación importantes, se requieren grandes empresas también, porque se requiere una cierta escala. Para invertir, por ejemplo, en innovación, se requiere escala, en fin. ¿Cuál es nuestro problema con esto? Y yo creo que es un problema no solo de la izquierda, sino un problema de la ciudadanía en general. El problema es que las grandes empresas también concentran poder. Cuando uno, por ejemplo, hace una gran política industrial, el ejemplo que a mí me gusta, esto que se lo escuchaba a los mismos coreanos, esto es los coreanos por año empujaron su industria de autos, y eso significó que por décadas tuvieran que sacrificarse en el consumo, ¿no es cierto? Y consumir autos que eran pésimos respecto a los autos de otros países. Eso les funcionó a ellos, la idea de la industria naciente, termino el tiro, y después, 20, 30 años después, son líderes en la producción de automóviles. Y ahora que esas empresas ya grandes existen, cuando los coreanos le quieren subir los impuestos, esa empresa le dice, no, entonces nosotros nos vamos a producir en otro lugar. Entonces, chuta, todo el país hizo un tremendo esfuerzo para que se desarrollara esa industria, y una vez que esa industria tiene la autonomía y el poder suficiente, tiene capacidad de veto para ciertas políticas y limita en el fondo la acción democrática. Entonces, por eso creo que es tan importante, y eso lo ha empujado en general el mundo del Frente Amplio y otros más, la idea de democratizar más las grandes empresas. La idea de la codeterminación, por ejemplo, puede ser una forma de resolver este tipo de problemas, como de contrato incompleto, en que uno dice, como país vamos a hacer un esfuerzo, pero después, cuando ellos ya tengan suficiente poder y se hayan desarrollado, después ellos pueden, en el fondo, van a tener mucho poder en la conversación, y eso va a sobre representar sus intereses. Y déjenme decir dos cosas, pero muy, muy rápido. Creo que en Chile, voy a decir una nomás, porque está el tema de los instrumentos y escala, que yo creo que son dos problemas que tiene Chile. Yo la única vez que estudié con atención política industrial fue una vez que hice una consultoría con Manuela Cocín, de la que aprendí mucho. Me tuve que leer los informes de José Miguel, esto hace harto tiempo. Y lo que uno ve en Chile en general es que se hacen muchas cosas bien, pero ya que el profesor Edward se ocupó palabras groseras, yo voy a ocupar lo mismo, al peo. Se hace como muy pequeño en Chile, todo chiquitito, todo. Entonces, viene la dirección, pero la escala es muy importante y también faltan instrumentos. Pero lo último que quiero decir es de la formación de las y los economistas. Yo creo, para decirlo en una frase, que nosotros simplemente no preparamos a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes para el mundo que viene. Todo el tema, todas las cosas que nosotros les enseñamos, incluidas las cosas que yo enseño, son importantes, pero para toda esta discusión que estamos viendo, para que entiendan bien el problema de la crisis climática, los conflictos sociales, los problemas de cohesión social en Chile, estas grandes discusiones, simplemente no los preparamos bien. Nuestros estudiantes ni siquiera saben cómo se hicieron grandes transformaciones en el mundo. No estudian bien ni la revolución neoliberal en Chile, que fue muy importante y que uno debiera estudiarla bien, ni tampoco las discusiones de estrategias de desarrollo que hubo en los 50, ni menos antes. En fin, tenemos estudiantes que no están preparados para un mundo tan complejo y que cambia tanto. Y que tenemos que hacer una gran transformación. Y si no, lo que va a pasar, y con esto sí que termino, es que poco a poco los departamentos de economía van a ir perdiendo relevancia nomás, y las grandes discusiones van a estar estando en otros departamentos, como está pasando, entre otras cosas, en otras universidades también. Entonces creo que es un problema para nosotros y es un problema también para nuestros estudiantes y cómo lo estamos preparando. Gracias. Continuamos entonces ahora con la opinión y los comentarios de Vesna. A ver, yo tengo también, todas parten con que tengo 2 puntos y al final terminan como con 10, ¿cierto? Porque es súper entretenido este tema, ¿cierto? Y es bien motivador todo lo que ustedes dicen. Yo tengo un tema con esto de las grandes misiones. A mí encuentro interesante el tema estoy de acuerdo con Nicolás, esto de estar poniendo cosas de a poquito, finalmente el impacto es re bajo, ¿cierto? Tenemos bien como atomizado toda la política pro emprendimiento, pro innovación, está como todo muy atomizado, y se ven como distintas iniciativas que florecen, pero no, entiendo esta idea de hacer una gran inversión, un gran gasto en esto con un objetivo claro. El tema de estas grandes misiones es que hay que elegirlas. Entonces, ¿cuál vamos a elegir? ¿Ah? Y ahí yo creo que la idea esta bueno, tomar los grandes desafíos que tiene ahora el mundo es lo que es más atractivo para alinear estas misiones. Y por eso el tema del cambio climático
o este informe que estabas comentando que apareció, ¿cierto?, ayer, que de verdad era bien potente, uno dice, bueno, ahí hay cosas, ahí hay oportunidades, hay que pensar un poco de acá, hay que desarrollar cosas en torno a las oportunidades que se están dando. Entonces, está bien que sea lo más amplio posible. No sé si decir, por ejemplo, que la misión sea desarrollar hidrógeno verde, como lo he escuchado, esa no es una misión en sí misma. O sea, la misión tiene que ser lo suficientemente amplia, y ahí estoy de acuerdo con ese sentido, pero puede ser utilizado de manera compleja. ¿Te fijas? Yo creo que esto de elegir la misión, quién la va a elegir, cómo la vamos a elegir, hay que ver cuáles son las grandes tendencias y hay que ver la necesidad y lo que tenemos en el país. Estoy de acuerdo con el tema donde estamos ubicados, con las características de nuestras regiones, y por lo tanto ahí tengo ese como matiz, se ve atractivo, se ve interesante, pero ahí me viene como la duda de cómo se va a elegir esta gran misión, ¿ya? Lo otro tiene que ver con las grandes empresas. Efectivamente yo creo que hay un sesgo, ¿cierto?, a pensar en las micro, y además se habla de pymes, cualquier cosa es una pyme, ¿cierto? Mi hija está vendiendo mermelada, apóyenme a la pyme de mi hija, uno dice, bueno, eso no es una pyme, ¿te fijas? Entonces, hay también, como dices tú, un fetiche en torno a las MIPYME, las pymes, qué sé yo, y las grandes empresas son muy relevantes también. ¿Dónde están las grandes diferencias en productividad? En las grandes empresas. Con respecto de Chile, con respecto a otros países del mundo, si uno lo ve por el tamaño de la empresa medido en número de trabajadores, las mayores diferencias en productividad con los países de la OECD, por ejemplo, están en empresas de mayor tamaño. O sea, ahí hay más que hacer, y puede ser, ¿cierto?, el tema es la competencia. Por lo tanto, el emprendimiento es importante, ¿por qué? Porque incomodas al que está ahí, al incumbente, ¿cierto? Lo incomodas y se genera competencia, y por lo tanto es importante desafiar a estas empresas grandes que ya se ven desafiadas cuando se abren a mercados internacionales. Cuando la banca tiene que empezar a trabajar y hacer, ¿cierto?, a participar en el mercado internacional, y tienen que levantar capital, y tienen que participar y hacer sus compliances y todo, ¿qué pasa? Le empiezan a pedir qué es lo que estás haciendo. ¿Tienes mujeres en tus directorios? ¿Tienes dónde están focalizadas tus inversiones? ¿Dónde están estos ESG ahora, ¿cierto? Y eso se los piden. Entonces las empresas grandes están viendo al abrirse, a participar en un mercado mucho más global, se ven inmersas en estos temas, pero también se ven desafiados por los nuevos entrantes, y ahí viene la importancia de los emprendimientos. Y hay un tema que no quería dejar de lado, que tiene que ver con el capital humano. Cuando hablamos de desafíos para el siglo XXI, uno dice, bueno, ¿qué se nos viene? Y se viene, y hasta aquí, temas de automatización, temas de digitalización, temas que ustedes hablan, claro, los economistas, los ingenieros, pero tenemos que salir un poco más de ese paradigma. Son cosas totalmente distintas a lo que nosotros aprendimos, lo que están aprendiendo nuestros alumnos. Entonces, yo creo que replantearse el tema de cómo está nuestro mercado laboral es clave. El tema de las rigideces, la poca flexibilidad, cómo ahora se aprende mucho más en las empresas grandes, se puede aprender mucho en el trabajo, se pueden aprender, ¿cierto?, nuevas habilidades, nuevas ocupaciones, el rol que tienen ahí las empresas, ¿cierto?, en formar y en transformar y en acompañar a sus trabajadores, ¿cierto?, en esta reconversión, es sumamente relevante. ¿Cómo estamos preparados para esto? Esto del lifelong learning, que uno dice una locura, pero es así, hay que seguir estudiando, tenemos que seguir aprendiendo cosas de manera constante. Y no sé si estamos preparados todavía para eso como país. Yo creo que estamos todavía con una estructura educacional con la estructura educacional bastante rígida, los currículum bastante rígidos, dice Nicolás, no estamos preparándolos para los nuevos desafíos que se vienen, y el mercado laboral sumamente rígido. Tenemos talento perdido, tenemos mujeres que no están trabajando, altamente calificadas, ¿cierto? Tenemos población migrante, hay datos que son impresionantes, que trabajan ahora en la NENE, ¿cierto? En la nueva encuesta nacional de empleo, uno ve que, no sé, un 17% de los migrantes que tienen educación universitaria completa están trabajando como en servicios o como vendedores, o que un 8% de los migrantes, ¿cierto?, están en ocupaciones elementales cuando ellos tienen
también educación universitaria completa versus los locales, que es un 1%, entonces uno dice, también tenemos talento desperdiciado, y además están trabajando en sectores con baja productividad. Ahí me levantaron la manito, así que me detengo ahí. Oh, te queda un minuto. Era preventivo, sí. Ya. Entonces, ese es un punto que yo creo que es muy importante. O sea, hay evidencia comparada en otros países donde lo que están haciendo, por ejemplo, es como el seguro de cesantía, tener un seguro para una capacitación continua, por ejemplo, que sea individual y que uno lo use. Ahora, el problema es cómo lograr que la gente efectivamente lo use, y ese es uno de los grandes problemas que hay. ¿Cómo logramos que las personas efectivamente continúen, ¿cierto? Aprendiendo nuevas habilidades que son las que se van a requerir para el mundo que estamos viviendo ahora. Estamos pensando en Chile muy desde el paradigma de lo que éramos, importante la historia, ¿cierto? De lo que somos, pero no de lo que se viene. Y lo que se viene ya llegó. Yo recuerdo cuando se armó en el Ministerio de Economía una unidad, ahora hace, me acuerdo, 4 años, que era de economía del futuro. Y hablaba de inteligencia artificial y decía, ¿qué futuro? Eso está pasando ahora. Ahora están despidiendo a la gente de los peajes. Ya no hay gente en los peajes. 80 personas menos en uno de los peajes, la otra vez me contaban. Los que te llamaban por teléfono, se perdía tarjeta de crédito, ahora te llama una máquina. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo se reconvierten? ¿Nos estamos haciendo cargo de eso? Eso no es el futuro, eso es ahora. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa también relevante, la que tenemos que hacernos cargo. Muchas gracias, Vesna. Seguimos entonces ahora con Sebastián. Gracias, genial la conversación. Inesperada para mí, no tomó ni siquiera le tiré un anzuelo al compañero Grau y no mordió. Así que, pero quizás podemos hacer otra reunión. Yo estoy muy de acuerdo con Vesna del tema de las visiones. Creo que hay que tener visiones muy flexibles y muy grandes y que no nos metan en un túnel de difícil salida. Solo voy a decir eso, y también estoy muy de acuerdo con el tema que ella trae del mercado laboral y que fue también tratado por José Miguel y por Nicolás sobre competencias y capital humano y el sistema de educación. Yo no sé cómo enseñan economía en la FEN o en la PUC, pero no me sorprende lo que dice el profesor Grau, que lo están haciendo medio pasadito de moda, en el sentido que no mira para adelante, que es lo que decía Vesna, y tampoco mira para atrás la historia. El tema de con no mirar la historia es como famosamente dijo alguien, se repite, si no la entiende, y se repite la segunda vez como tragedia y no como farsa. Yo estoy leyéndome el Panorama Económico, la revista Panorama Económico, que no sé si acaso la gente que está mirando sabe lo que es, pero era donde se producía, la dirigió primero Aníbal Pinto, el gran economista, padre del actual miembro de la convención, la actriz Malucha Pinto. Luego la dirigió Andrés Bianchi y finalmente, cuando termina, la dirigió Óscar Muñoz. 3 grandes economistas chilenos. Y yo estoy leyendo todo el panorama económico porque estoy escribiendo un libro que el profesor Grau va a asignarle a sus alumnos sobre el neoliberalismo y los temas se repiten. Y las portadas de Panorama Económico hablan no al populismo, o qué hacemos con el cobre, la innovación, y tú los vas y los lees y son economistas de primera, ¿no? Algunos que todavía están dirigiendo campañas políticas, como el compañero Ricardo French Davis, pero es muy interesante volver para atrás. El tema de las competencias yo creo que es donde hay que realmente, y la educación, hincar el diente. La anécdota que yo siempre cuento es una anécdota que no sé si será verdad, pero vamos a suponer que es verdad porque viene de Máximo Pacheco, que cuando se instalaron los grandes paneles solares en el norte de Chile, no hubo ni un solo obrero, ni un solo operario chileno, porque no hay nadie que sabe o sabía en ese momento instalar paneles solares. El país con la mayor atracción para el sol, porque el sol viene en el ángulo perfecto y no hay nubes. Uno diría, no, en el Ecuador es mejor. Claro, en el Ecuador el ángulo es mejor, pero está lleno de nubes, por tanto no llega nunca al sol, ¿ya? Y según Pacheco, eran todos de Rumania y de Portugal, los obreros que les pagaban $1.000 por día y los traían por 2 semanas a Chile en avión y los devolvían por 2 semanas a su casa. Entonces, si uno piensa en eso, uno dice, puta, estamos educando economistas. No, hay algo que está, además economistas que no saben historia. Segunda cosa con las competencias. Yo no sé si ustedes saben, el Banco del Estado
y el Banco Central, dos instituciones del Estado, fomentan e impulsan, empujan incluso a los trabajadores pasados los 60 años para que se retiren. Digamos, no solo estamos perdiendo a mujeres en el mercado laboral por estas inflexibilidades de las que hablaba Vesna, sino que además un montón de adultos mayores que siguen estando en un nivel de capacidad de dar enorme cantidad de aporte productivo y que el Banco Central y el Banco del Estado les dan un incentivo para que se vayan. No queremos tener viejos, lo cual, digamos, además debe ser ilegal. Me imagino que debe ser inconstitucional. Esa parte no la sé. El tema de Corea y de los autos que trae Nicolás, creo yo que es muy importante, pero de nuevo, la geografía no la están tomando en cuenta. La gracia que tenía Corea, y que tiene todavía Corea, y que va a tener toda la vida, es que está muy cerca de donde están los mercados. Está al lado de China, que ahora es un mercado importante, o un suministrador importante, y está al lado de Japón. Yo pensé que íbamos a hablar aquí, que me iban a mostrar ustedes unas regresiones macanudas en que iban a demostrar qué es lo que determinaba desde un punto de vista estadístico la matriz productiva y por qué Chile tenía una matriz productiva pésima, como dice un periodista mal informado, de extractivista. Con el alumno de la FEN, graduado y que es alumno acá en UCL ahora, don Luis Cabeza, hemos estado estudiando el tema, y la geografía de verdad es lejos el determinante más importante de esta cuestión. ¿Sí? Y si ustedes miran, nada más que para mencionarlo, si ustedes miran que uno puede gustarle o no gustarle, pero el índice de complejidad de nuestro compatriota César Hidalgo, que divide la complejidad de las exportaciones en grupos de a 20, los primeros 20, los segundos 20, los terceros, hasta creo que son 160 países que hacen el ranking. No hay ni un país al sur del Ecuador en los primeros 40 países de complejidad de las exportaciones. Y los tres que están al final de la OECD son Australia, Nueva Zelanda y Chile, que están todos al sur del Ecuador, y Grecia, porque básicamente exporta servicios, exporta turismo y aceitunas. ¿Ya? Pero estar al sur del Ecuador y no tener la capacidad de participar en la cadena de suministro es un problema muy serio. Termino con lo siguiente, información y las microempresas. Creo que lo que decía Vesna es muy importante y hay que distinguir entre pyme y microempresa, que es lo que traté de hablar yo y lo que habla Santiago Levy en su trabajo que hizo en el video. Nosotros tenemos acá en UCLA un requisito del máster, del MBA, en que los estudiantes tienen que hacer una pasantía en que se consiguen una empresa y le hacen una consultoría. Dura 6 meses. Yo creo que la FEN y la Escuela de Ingeniería Bochef de la Universidad de Chile, vamos a empezar con la Chile, que me parece que es más, responde más rápido a estas cosas, debiera tener como requisito de graduación que equipos de estudiantes, porque además hay que aprender a trabajar en equipos de estudiantes ayuden a una microempresa en el tema de los procesos. Y es una cuestión de ingenieros industriales. Como dice Mario Weisbluth, si en Chile hubiera más ingenieros industriales trabajando en el CEREMI de salud, no tendríamos que estar 7 horas, ustedes, yo no voy a Chile por esa hueá, 7 horas para poder entrar al país. ¿Ya? Entonces, yo creo que en los planes de estudio hay que decirle al decano Pepo que pongan como requisito y también al decano de Bochef, que los estudiantes hagan y tomen una empresa, y tiene que haber obviamente una oficina, y con esto termino, que las identifique, que haga un catastro de las empresas a las cuales se les va a ir y se le da una asesoría de proceso productivo, que es una cuestión fordiana, que es qué es lo que se hace primero, qué se hace después, en qué orden van las cosas, cuántos coffee breaks se hacen, a qué hora son los coffee breaks, los coffee breaks hay que hacerlo toda la empresa juntos, o se hacen de a lote, si los lotes se van cambiando para que la gente pueda intercambiar ideas, un montón de cosas que los ingenieros industriales saben y que no lo están aplicando porque, no sé. Muchas gracias. Estamos llegando a la última parte de la conversación seminario. Entonces voy a tratar de resumir algunas de las preguntas que nos han hecho vía chat. Y la idea, yo les cuento las preguntas, si quieren las van tomando nota, y después en sus 7 minutos van respondiendo las que les parezcan. Y solo decirle a Sebastián que entiendo que en el MBA de la Católica tienen esto de las asesorías, pero no me consta.
Entonces, hay un comentario primero de Jorge Katz que dice que debemos ser cuidadosos en separar la PTF de minería versus el resto de la producción en Chile, pensando en que puede estar como bajando la calidad de la ley, digamos. Segundo, hay una pregunta de Susana Silva que pregunta por evidencia de política exitosa reciente, de 2-3 años, que aumente la productividad. Tercero, hay un comentario, pregunta de Daniel Goya, que está preguntando si es que, espero parafasearlo bien, digamos, si uno puede descansar con las startups o si las startups podrían tener como efectos negativos en términos distributivos. Cuarto, hay un comentario de Roberto Álvarez que dice que la misión debiese ser obvia, que debiese ser tener más exportadores, porque yo creo que no quiso decir explotadores, ¿cierto, Roberto? Y después hay una pregunta de César Tolentino que dice si es que esta diferencia geográfica tendrá que ver con el colonialismo en vez de simplemente con geografía. Y por último, una pregunta de Nicolás Millo, y Nicolás pregunta si es que el hecho él señala de que las gerencias, directorios de las empresas más grandes sean de colegios privados concentrados, afecta la productividad y la gestión a la cual se refería Pes. Esas son las preguntas que tenemos. Invito a tomar más preguntas por si pueden ir saliendo. Y entonces seguimos en el mismo orden. José Miguel, con estas preguntas, o si quiere responder también al resto. Y de nuevo, les levanto por la hora les voy a levantar cuando estén con 5 minutos, para no extendernos más allá. Ok. Oye, bueno, voy a atender algunas de evidencia. Hay un trabajo bien bonito de Nick Bloom con John Van Reenen y una muchacha de apellido Williams, que se me olvida en este momento, que yo creo que está en el Journal of Economic Perspective del año 2019, y que hace como un barrido, y hay un cuadro, una tabla bien interesante al final de las conclusiones, que es un barrido de la mayoría de las políticas de apoyo a la innovación, la ciencia y tecnología y desarrollo productivo, y que tiene un conjunto de indicadores con respecto a la calidad de la evidencia, que es muy importante en esto, el efecto que tiene, cuánto se demora, en fin. Yo sacaría de ahí para no ir línea por línea, pero por ejemplo, durante mucho tiempo hubo mucha crítica al crédito tributario, investigación y desarrollo en la empresa. La evidencia que ellos muestran que en general tiene un efecto positivo. El tema de formación de capital humano, en la línea que hablaba Berna y también Sebastián con respecto a la formación, es muy importante. Haría una distinción también en temas de trabajo, competencias y habilidades. Hoy día la gente que trabaja en el mundo de la educación, en particular educación continua, todo, el tema de las habilidades es el tema más relevante con respecto al impacto y justamente lo que hay que generar mecanismos para relevar esas habilidades y esas habilidades cómo se pueden utilizar en otros sectores productivos, que eso atendiendo un poco al punto, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, aquellas mujeres o hombres que trabajan en los peajes, quizás hay un conjunto de habilidades que perfectamente se podrían utilizar en un contexto, ¿no es cierto?, de creciente robotización. También el rol de las universidades, que es muy importante, y también hablan un poco de la ¿cómo que se llama?, de la inmigración, que yo creo que es otro tema que también es muy interesante en el contexto chileno. Eso con respecto a la pregunta de la evidencia. El punto que plantea Jorge Katz sobre el tema del sector minero vis-a-vis el otro, más allá de los números, que creo que la Comisión ha hecho un trabajo súper interesante para ilustrar justamente estas diferencias sectoriales. Efectivamente, yo creo que una de las cosas que queríamos entender es que la heterogeneidad que tenemos entre sectores y al interior del mismo sector en términos de productividad son importantísimas. Y esto tiene mucha implicancia. Una de ellas es que no hay un one fits all como policy. Eso es muy relevante, que es el punto que también mostraba Nicolás, y el punto que también el profesor Edwards enfatiza, que obviamente las políticas para apoyar la productividad que pueden haber sido exitosas en Corea o en Europa continental, pueden ser que sean completamente distintas de las políticas para promover la productividad en países que tienen las características que mencionaba, que yo agregaría 3 en el fondo. Una, el tamaño de los mercados pequeños, eso es una característica nuestra. 2, intensivo en recursos naturales, otra característica. Y 3, lejos de los mercados internacionales. Yo creo que son esas 3 características que de alguna manera determinan por la geografía, ¿no es cierto?, elementos que nos pueden ayudar. Yo creo, y podemos discutirlo más largamente, ¿no es cierto?, el tema, por ejemplo, de los costos de transporte es un elemento, pero hoy día nosotros mismos tenemos esa parte, esa solución al incorporar, por ejemplo, estos tipos de nodos de combustible en justamente el transporte marítimo.
Nosotros tenemos, Chile tiene 2 empresas marítimas que están dentro de las 10 más grandes del mundo. Yo creo que eso es un elemento bien interesante para discutir. Y en la misma dirección de esto, la habilidad, no solamente es cierto el comentario que hizo Máximo Pacheco, en la construcción, lo más relevante de todo es la mantención de todos los equipos solares en el norte, hasta el día de hoy, porque hay un registro de esas personas que entran a Chile, creo que Investil lo tiene o alguien más, las listas de las mismas personas, no las mismas, me refiero a personas con el nombre y apellido, pero personas extranjeras de esos países que no solamente ayudaron en la construcción, porque no habían capacidades locales, sino hasta el día de hoy en la mantención de esos equipos. Entonces ahí hay, sin haber una reacción de la oferta, en este caso los CFT y P, no estamos pensando que esto es un estudio de ingeniería 6 años para hacer la mantención en equipos solares, perfectamente se puede hacer en programas más estrechos y con rentabilidad tremendamente importante. Entonces, quisiera volver al tema de la formación de habilidades, también el tema de la heterogeneidad, creo que es clave, como dice Jorge, el tema el tema del sector minero y otro es muy relevante. Y el otro tema que quisiera también ilustrar, volviendo al tema del emprendimiento que levantó Besson, que yo creo que es clave, el penúltimo punto que voy a mencionar, es obviamente los sectores productivos donde están ocurriendo estos emprendimientos, sobre todo los unicornios. Si tú te fijas en la lista que tú pusiste, todos o casi todos son intangibles. Todos o casi todos, en realidad, donde tú estés, da lo mismo. ¿Okay? Y esto creo que es un tema que nos puede ayudar, ¿no es cierto? De hecho, hay que aprovechar obviamente las escalas, hay que aprovechar el tema de financiamiento que plantea el profesor Edwards con respecto a por qué estas 2 o 3 grandes unicornios, y partiendo con el primer unicornio que fue Crystal Lagoons, que es el primer unicornio que tuvo Chile, ¿ok? ¿Por qué terminaron donde están? ¿No? Y qué relevancia tiene implicancias como role model, como capacidad de empleo. Obviamente estos unicornios en sectores intangibles no son intensivos en mano de obra, y menos en mano de obra no calificada. Entonces es un desafío desde el punto de vista de dónde están en general. Y el último punto, el tema de la microempresa en la informalidad, ese es nuestro dolor de cabeza en Latinoamérica, y en Chile no escapa eso. Siguiendo el mismo trabajo de Santiago Levy, largamente conversamos con él de cómo de alguna manera podemos incorporar toda esa gente que está en la marginalidad legal, me refiero, ¿no es cierto?, de la informalidad. Hoy día esta crisis lo que ha hecho es justamente acentuar ese problema, y cómo podemos incorporarlo, no solamente a quienes dirigen estas empresas para que puedan reconvertirse, sino particularmente un punto que Nicolás ya ha mencionado, el tema de la gente que trabaja en ese tipo de empresas, cómo podemos hacer programas a la sueca, por ejemplo, de los años 70, cuando tuvieron una gran crisis y pudieron, mediante programas de entrenamiento y reentrenamiento, con apoyos, con pagos de costo alternativos, pero orientados de alguna manera a desarrollar tipos de habilidades que pudieran ser relevantes en lo que venía. Y yo creo que la idea de las misiones, y con esto termino, en las misiones, obviamente, la primera característica que tienen las misiones es que no puede ser ni de un sector ni una disciplina. Esa es la regla número 1. Por lo tanto, tienen esta capacidad que tienen. Y la segunda regla que tienen las misiones es que es algo que al ciudadano medio le tiene que hacer sentido. Esto no es un problema que ni a los empresarios, ni a los trabajadores, ni menos a los economistas. Al ciudadano medio le tiene que hacer sentido. Por ejemplo, la descarbonización es una, porque lo afecta como en tanto ciudadano, o la descontaminación de Santiago, o el tema del aging, o el tema del agua. Ahí hay cosas que de alguna manera son cosas. El hidrógeno verde es un medio, por ejemplo, para descarbonizar, pero hay muchos más. El tema forestal es la mitad, 50% de la descarbonización de Chile vende el sector forestal. Eso yo creo que es tremendamente importante para, como decía Nicolás, organizar de alguna manera. Es cierto el punto de vista de cuáles son, pero yo creo que hay algunos, como decía Roberto ahí en un comentario, algunos caen de maduro, pero tienen que tener estas características que ya está relativamente documentada. Con eso termino, perdón si me extendí. Muchas gracias, José Miguel. Nicolás. Ya, a ver, lo primero es que yo justamente proponía, a propósito de lo que decía Vesna, bueno, que ella misma lo reconocía, que creo que el tema de enfrentar la crisis climática con estas preguntas específicas, es decir, cómo la crisis climática nos va a afectar en una serie de dimensiones y cuáles son los compromisos que tenemos que hacer como país para no seguir aportando a la crisis climática, yo creo que eso es un pie forzado nomás. ¿No es? O sea, una de las grandes críticas que hay como a la política industrial en general, que a mi modo de ver una crítica sobrevalorada, pero igual es una crítica de esta idea de, bueno, cómo elegir, ¿no es cierto?, que eso se presta a la captura del Estado y cosas de ese tipo. Bueno, si aquí no hay nada que elegir en el fondo. Es como decir que alguien hubiera hecho el tema, oye, ¿cómo vamos a elegir la política industrial que tienen que hacer los Estados respecto a las vacunas en el COVID? No hubo nada que elegir. Le tuvieron
que hacer una serie de contratos y además decirles les vamos a comprar todo esto con anticipación, asegurarles demanda, disminuir incertidumbre de esa manera y en el fondo empujar a la industria a conseguir un cierto objetivo, ¿no es cierto? Entonces cuando a veces creo que, por eso decía antes la idea como de dos pájaros de un tiro, creo que aquí el problema, la magnitud de la crisis nos puede ayudar a salvar un poco ese eventual problema y de la misma manera definir reglas muy claras y decir vamos en esta dirección, vamos a hacer este tipo de política y cuando uno tiene esas reglas tan claras, todo es tan transparente y eso también ayuda a limitar las posibilidades de captura del Estado, ¿no es cierto? Porque disminuye el margen en el fondo por el hecho de tener justamente una misión clara, compartida y que tenga además un cierto soporte en la ciudadanía. Y también toma acá el ejemplo que daba Sebastián. Los paneles solares, bueno, aquí hay también una discusión de cuán amplia tiene que ser la misión, ¿no es cierto? De repente hay cosas tan obvias como que si tú tienes una misión tan amplia, tal vez como la que está proponiendo Roberto, de decir, lo que tenemos que hacer es aumentar los exportadores, de repente se te pasa que necesita esa cantidad de gente que puede hacer la mantención o la construcción de paneles solares en el caso chileno. O sea, creo que hay cosas tan obvias que el no tener una institucionalidad, la escala y el espacio para construir ese tipo de medidas se te pueden pasar, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que hacer combinaciones de misiones a veces más abiertas con algunas más restringidas y mucho más específicas y con harto filo en el fondo. El ejemplo de los autos que yo daba de Corea no lo hago para decir que tenemos que producir necesariamente lo mismo. De hecho, sería una locura decir que tenemos que enfrentar la crisis climática y que el tema principal deberían ser los autos. Eso, además que estamos súper atrasados. O sea, si Chile se pone a competir en el tema de los autos, capaz que cuando llegue en un escenario optimista de que llegue algo, ya eso ni siquiera exista. Sino que lo daba para ilustrar justamente el problema más de economía política o el problema del poder, que es una de las cosas que se ha dejado de estudiar en economía, el problema del poder en general. Tal vez Acemoglu y ese mundo es un poco una excepción en eso, para ilustrar que esta situación de contrato incompleto, en que tú ayudas a una industria, a empresas grandes en particular, a desarrollarse y después cuando ellas tienen poder, tienen la capacidad incluso de bloquear cambios productivos futuros, es una cosa que hay que abordar. Por eso hablaba de la codeterminación como una posibilidad de solucionar eventualmente ese problema de contratos incompletos. En que la ciudadanía puede anticiparse a que si hacemos subsidios, hacemos un esfuerzo todos como sociedad para desarrollar ciertas empresas grandes donde haya innovación, después esas empresas grandes simplemente cuando tengan ese poder no van a devolver el esfuerzo. Aquí también hay ejemplo en Chile. O sea, en Chile hicimos subsidios cuantiosos a la industria forestal y la industria forestal nos tiene metido en un problema no solo medioambiental, sino en un problema social político en el sur. Y bueno, financian centros de estudio, financian campañas políticas, o sea, con los mismos subsidios en el largo plazo terminaron afectando la forma en la que se toman las decisiones políticas en el país. Entonces, tampoco son ejemplos tan ajenos a la política en Chile. Lo que quiero enfatizar aquí es algo, insisto, que se discute muy poco en economía en general, que es el problema del poder, o más la economía política de estas transformaciones, donde yo creo que la ciudadanía obviamente no entiende la idea de contrato incompleto, pero entiende perfectamente que beneficiar a grandes empresarios puede ser un problema a futuro si eso no tiene una clara repartición de los beneficios, ¿no es cierto?, tanto de ingresos como de poder. Y lo último que quiero comentar es lo que decía la pregunta de Nicolás Lillo respecto a la falta digamos, la poca igualdad de oportunidades que hay en Chile, sobre todo en el caso de las grandes empresas. Yo creo que este es un problema súper grave. Creo que la falta de competencia que tiene la élite en Chile es un problema serio, que se expresa en muchas cosas y que a veces cuando más se expresa es cuando esas élites toman el control del Estado, porque ahí es cuando todos vemos las embarradas que se mandan. Tal vez puede ser que cuando lo hagan esas empresas se note menos, pero en el Estado se nota mucho y creo que es grave, aunque yo matizaría, aquí tal vez tengo una diferencia con el resto. Yo creo que todas las políticas de innovación y de transformación industrial, en fin, siempre son una mezcla de competencia y coordinación. Por ejemplo, cuando uno le garantiza demanda para reducir incertidumbre en una empresa y que haga la inversión, tú le estás matando un poquito la competencia, ¿no es cierto? Es una mezcla, ¿no es cierto? Entender bien el problema de incertidumbre que enfrentan las empresas y que todo se soluciona con competencia, yo no creo tanto eso, creo que es más bien una mezcla. Pero a la elite chilena, a esa sí que le falta competencia, eso estoy súper
acuerdo. Gracias, Nicolás. Vesna, tu turno. Hay hartas preguntas, son ciertas, pero que hacen referencia como al tema de los unicornios que puse como motivación al principio de la presentación. Y efectivamente, porque yo creo que poner el foco en estos unicornios es un poco, no sé, paradójico, ¿cierto? Porque el unicornio al final lo que está haciendo, cómo lo miden, es cuando se logra valorizar, o sea, porque hay una valorización en bolsa, fíjate, lo sacaron, entonces, son empresas que buscan crecimiento rápido y después venderse, o es una IPO, es una cosa, es distinta a la dinámica que tenemos hasta en el sistema financiero chileno, que es súper poco profundo. Entonces, efectivamente, ¿para qué ayuda que existan estos unicornios? Bueno, yo creo que y se están usando un poco para señalizar de que se puede hacer, se puede lograr esto de tener como un role model, ¿cierto? Ellos además toman desafíos que son desafíos que lo que está pasando, o sea, el de la mayonesa y el Notco y el helado, claro, tienen el tema de la huella de carbono, tienen el tema de que van a hacerlo con vegetales, que no hay la carne también no es carne, entonces ellos tienen también este tema de que se salen de la industria tradicional usando, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, es un poco para señalizar de que se puede hacer y que se pueden desarrollar ese tipo de emprendimientos en Chile. O sea, si me preguntas el tema de inversión de riesgo, por ejemplo, claro, efectivamente hay un tema en Chile que tiene que ver con el capital de riesgo, que tiene que ver con esta industria que tampoco se ha desarrollado mucho, está partiendo muy empujada por los family office. Esa es la verdad, ¿cierto? Y el tema de capital de riesgo en Chile tiene que ver con la poca profundidad que tiene el mercado financiero también en Chile. Entonces, lo que vemos en estos casos exitosos de estos unicornios que salieron es que ellos habitualmente no buscaron financiamiento en etapas tempranas en Chile. Yo creo que ninguno pasó por Startup Chile, por ejemplo. Después, cuando van a levantar en la siguiente etapa, es muy difícil, porque dicen, bueno, ustedes ya están presos con estos otros, ¿no? Llevándolo como a un extremo. Entonces, lo que se hace es, ellos esperaron, y salieron al final a levantar capital. Esto por ejemplo, crowdfunding también, esta etapa muy inicial en Chile tiene poca profundidad y no les conviene porque al final quedan capturados, son dueños de esta empresa, pequeños inversionistas. Entonces, cuando salen a hacer una ronda de capital afuera, dicen, bueno, pero dependemos de estas otras personas, ¿cómo te vas a deshacer de esa propiedad? Hay temas como que son complejos ahí. Entonces, el mercado de capital de riesgo en Chile todavía no está tan desarrollado, hay hartas iniciativas, y la gracia, yo creo, no sé, José Miguel es más experto ahí que yo, pero yo creo que una cosa que es bien interesante mirando de los startups, en la vinculación que puede haber con estas pequeñas empresas, con estos pequeños startups, con alto capital humano, ¿cierto?, que involucramos tecnología, con empresas más grandes, empresas más consolidadas. Y cómo pueden estos startups ayudar a innovar a estas empresas más grandes, porque son pequeños laboratorios en donde puedo probar algunas cosas. Entonces, esa relación entre el startup y las empresas más consolidadas hacen precisamente, empujan a que haya más competencia, que se busquen nuevas soluciones. Entonces, ahí tiene que haber como, yo creo que por ahí esto del corporate venture capital, ¿cierto?, los grandes desafíos de innovación, yo creo que ahí pueden haber cosas virtuosas desde el mundo de los startups hacia las empresas ya más consolidadas. Y otra cosa, que ustedes han hablado de temas como sociológicos igual, hay algo bien relevante, no sé si se han dado cuenta, el emprendedor, el emprendimiento, la palabra emprendimiento no la conocíamos hace 15 años atrás, o no la usábamos. Ahora está el Festival de Viña, yo me acuerdo que hace como 5 años atrás un humorista se reía de los emprendedores y acuñaban este concepto de emprendimiento, que es una... todos hablamos de emprendedores, todos queremos ser emprendedores, nuestros alumnos quieren ser emprendedores, el 70 o 78% de la población en Chile declara que quieren ser emprendedores. Entonces, ser emprendedor es mucho mejor visto que ser empresario. Entonces, cuando dejas de ser emprendedor y pasas a ser empresario, nadie quiere ser empresario, todos quieren estar con la asociación de emprendedores, con los gremios de emprendedores, y los emprendedores cuando ya llevan hartos años ya son empresarios, en definitiva, y dicen, no, pero yo sigo siendo emprendedor, y desmarcarme de los empresarios. Ahí hay un tema de los que son más dignos de estudio, a ver, ¿por qué desligarme? No quiero ser empresario, quiero ser emprendedor. Y por eso el vínculo entre los más consolidados, los que llevan más tiempo, las empresas más
tradicionales en Chile con los startups, yo creo que es una alianza bien virtuosa, y ahí va a haber más impacto en empleo, ahí va a haber mayor innovación, ahí va a haber transferencia de capital, ¿cierto? Pero mi comentario al principio era: no idealicemos a estos unicornios, que es fantástico que existan, pero yo creo que para Chile no es lo que necesitamos en este momento. Muchas gracias, Vesna. Yo quería aclarar una pregunta anterior, que era que la misión era desarrollar nuevos exportadores. No explotadores. Explotadores no era. No era. Oye, y respecto, por una súper cortita, de sí, las dale. élites, que yo soy de Concepción, yo soy penquista, entonces, y desde las élites, yo creo que hay un tema de las élites, que las élites no solamente tienen que ver con los colegios, con el nivel socioeconómico, tiene que ver mucho con las regiones también, y tiene que ver con que si tú no eres de Santiago es muy difícil. Yo creo que eso pasa mucho es importante que los directorios no solamente haya, que uno ve que son todos de los mismos colegios, o se veía más, ahora yo creo que han habido muchos más cambios. El mundo de regiones tiene mucho que decir. Yo creo que es sumamente relevante escucharlos a ellos también. Entonces, esta élite, cuando uno describe la élite, yo creo que la élite está muy concentrada en Santiago. No es una élite que esté tanto en regiones, así que eso, cuando describe la élite, ese era mi comentario. Gracias, Vesna. Terminamos entonces con los minutos de Sebastián. Bueno, ha sido muy, muy entretenido. Y quiero empezar nuevamente con lo que dijo Vesna. A mí me había sorprendido hasta ahora que nadie hubiera hablado de la descentralización. Entonces, si el compañero Grau quiere empezar a dirigir un poco para dónde van las cosas, yo diría que el número uno es que tiene que salir todo de Santiago. Y cuando digo todo, estoy obviamente exagerando, pero tampoco exagerando tanto. Salió ayer en el Mercurio la subestimación del año o de la década, decir que Chile pierde por los tacos de Santiago $1 billón. $1 billón no es nada, no pierde $1 billón, pierde múltiplo de $1 billón, y eso es lo que podemos ver por las horas de traslado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo, si acaso, vamos a empezar a hacer, lo primero que haría, compañero Grau, es poner la Corfo en Concepción, que sea una Corfo penquista, y que si tú quieres conseguirte plata, tienes que irte a vivir a Concepción, por ejemplo. Yo no tengo ningún problema en eso, porque ahí es evidentemente que hay un problema de congestión, de externalidades claras, donde la intervención de la autoridad, además no hay mucho que equivocarse. En cambio, sí hay mucho que equivocarse en otras cosas. También estoy de acuerdo con lo que dice Vesna, de que los unicornios no son la solución a cierto problema de Chile, pero sí hay que celebrarlos, obviamente, y hay que celebrarlos porque demuestran que las generaciones jóvenes de Chile son muy capaces de hacer cosas increíbles. Ahora, hay toda una cosa rara que es lo que decía Vesna de las evaluaciones, es decir, si tú sumas Corner Shop y Notco, tienen una evaluación que es como casi el doble que Embraer, ¿ya? Entonces ahí tú tienes unos tipos que hacen delivery, claro, con un algoritmo macanudo, pero es delivery, y otros tipos que mezclan insisto, porque no sé si ustedes han tomado la leche, lean los ingredientes, achicoria y rabanito, ¿ya? Entonces unos tipos que mezclan genialmente achicoria y rabanito valen más que una compañía que produce aviones, casi todos los aviones que se usan en este país para los vuelos cortos. Así que si tú quieres ir de Boise, Idaho, a Jackson Hole en Wyoming, tienes que tomarte un Embraer porque no hay otra alternativa. Con respecto a los colegios privados y las élites y todo eso, yo creo que es verdad. Hay un gran nivel de conservadurismo. Se ha ido acentuando en el tiempo. Yo salí de un colegio de élite. Tuve la suerte que mi mamá me mandó a un colegio de élite, con mucho sacrificio por lo demás. Pero cuando yo salí, la mitad de nuestros alumnos de nuestro colegio, o más de la mitad, 60%, elegimos ir a la Universidad de Chile, ¿ya? Hoy día, de los alumnos de ese colegio, que está ubicado en La Reina, prácticamente ni un estudiante va a la Universidad de Chile, ¿ya? Prefieren ir a las universidades Cotamil que ir a la Universidad de Chile. Y eso ha ido produciendo unas élites que se van transformando cada vez como más cerradas, a pesar de todo el avance del país. Eso
Eso es un problema que me parece que es bastante obvio. ¿Cuánto tiempo tengo, Claudia? ¿1 o 2 minutos? 2, ya. Nosotros hicimos regresiones, porque yo estaba aquí asustadísimo que me iba el compañero Grau me iba a echar unas regresiones encima, así que hicimos un montón de regresiones que no sirvieron para nada. Pero lo que hicimos fue calcular una cuestión súper simple, ¿no? Mezclamos, como toda la gente hace, los modelos de gravedad, de fuerza de gravedad, gravity models de trade, con los modelos de Hecher-Ohlin con dotación de factores, y tratamos de explicar no la dirección del comercio, sino que el nivel de complejidad, ¿ya? Y calculamos los coeficientes beta estandarizados que te dicen cuáles son las variables más importantes, porque no se pueden comparar, porque no son una ecuación doble logarítmica, sino son elasticidades los coeficientes, y mostramos que los dos más importantes son la distancia y el acervo de capital, de recursos naturales. ¿Ya? Hay un dataset de la OCDE del año 2005 en que hacen el acervo de recursos naturales por cada país. Chile tiene $18.000 o millones de dólares por persona de ese momento, y es uno de los acervos de recursos naturales más altos del mundo. Pero también descubrimos que Research and Development es importante, tiene un beta alto, es decir, si le invertimos más ahí, vamos a lograr mejorar la complejidad, que me imagino que es no me parece que sea un mal objetivo, ¿ya? Pero no quiero que Nicolás Grau elija qué productos vamos a hacer, porque creo que se va a equivocar. Y también, si acaso hay bancos, porque esta es la pregunta que hizo, no sé si José Miguel, también bancos de desarrollo. O sea, resultó ser una variable importante, ¿ya? Entonces, hay cosas que puede hacer Chile en esa área que nos subiría, no mucho, pero nos subiría en el ranking. En este momento, en el ranking de complejidad, Chile está en el número 59, y nosotros lo que hicimos fue, supongamos que en Research and Development y en todas estas otras cosas fuera como Portugal, ¿ya? Dijo José Miguel que nosotros invertimos 1/3 del PIB en Research and Development, Portugal es 1,4, ¿ya? 4 veces más casi. Entonces, más de 4 veces más. Si nosotros fuéramos como Portugal, subimos 10 puestos en el Complexity Index. No tanto como si acaso estuviéramos ubicados donde está Portugal, ¿ya? Además podríamos participar en la UEFA y en la Eurocopa, no. Pero hay cosas que se pueden hacer, y esta es una cuestión muy simple. Ahora, termino con finalmente algo que estoy muy en desacuerdo con lo que dijo el profesor Grau. Yo creo que dice, en política industrial no hay mucho donde elegir como la elección de las vacunas. Yo creo que la elección de las vacunas en Chile fue apresurada e incorrecta. A mí me parece que es una irresponsabilidad enorme firmar un contrato con Sinovac, una vacuna, discúlpenme que se los diga, pero que no sabemos si funciona. Yo sé que todos ustedes tienen esa, entonces es feo que yo les diga, pero nadie en Chile lo va a decir. El país más avanzado que ha aprobado Sinovac es Malasia. No hay ningún país más avanzado que Malasia. Francia, no. Inglaterra, no. Holanda, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Ningún país de esos ha aprobado el Sinovac, ¿ya? Y salía en el Mercurio del día de hoy una señora que llega con Johnson & Johnson y no la dejan entrar a Chile. Entonces, aquí no sé de quién es la culpa, pero alguien dijo, vamos a hacer esto, y yo, en mi opinión, se eligieron, lo hicieron mal, por apresuramiento, por no sé por qué más. Sorry, que tienen Sinovac ustedes. Sí, efectivamente. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias a todos los espectadores que se han mantenido bastante estables. Quería darle la palabra a Matías Bertelon para cerrar la actividad de hoy día y invitarlos a las próximas. Gracias, Claudia. Hoy, gracias a los panelistas, pasaron súper bueno la conversación, la discusión. Creo que podemos seguir harto rato conversando de estos temas. Y bueno, esa era un poco la idea de este ciclo de seminarios que hemos empezado en la SECHI. Y la idea es para invitarlos a participar al próximo. El próximo vamos a estar hablando de temas de desigualdad y pobreza, temas que lamentablemente han vuelto a estar en las noticias, dada la pandemia y los datos que tenemos nuevos de CACEN. Entonces vamos a invitar a un panel también de primer nivel. Vamos a tener a Ignacio Flores, a Osvaldo Larrañaga, a Andrea Repeto y Marcela Perticará. Entonces el panel va a ser, los dejo invitados a todas y todas, el día martes 28 de septiembre, también a esta misma hora. Así que bueno, nuevamente muchas gracias Vesna, muchas gracias Nicolás, José Miguel, Sebastián por su participación, por sus ganas de participar y venir a
a darnos su visión sobre este tema. Y ojalá que lo Oye, podamos tener nuevamente en algún otro panel. Una cosa muy breve, para que esto no vaya a ser ánimo para los antivacunas, hay muy buena evidencia en Chile de que la vacuna sí funciona. Buenas diferencias en diferencia, lo puse ahí. Todos esos porcentajes, 60%, todas otras cosas las podemos discutir, pero creo que eso puede ser... Alguien no puede estar escuchando y de repente después no irse a vacunar producto de eso y No, ahí... no, obviamente que hay que vacunarse, pero son peores que las otras, pero hay buena evidencia de que funciona. No, si yo no, mi ánimo, te quiero aclararlo también, profesor, mi ánimo no es decir que la gente no se vacune, mi ánimo es que se toman a veces decisiones apresuradas, que sería mejor hacerlo de otra manera. Ahora, yo no conozco los detalles más que lo que he leído en los periódicos. Es posible que le hayan preguntado a AstraZeneca, a Johnson & Johnson, a Pfizer, a Moderna, y todos hayan dicho que no. Pero digamos, si tú ves, lo que es interesante es que Malasia y Turquía son los dos países más avanzados que han aprobado esa vacuna. No hay ni uno más que eso. Bueno, diplomacia científica se llama, es un tema muy relevante. En todo caso, que Chile recién está empezando. estamos vacunando también con otras vacunas. A los menores se está vacunando acá con otras vacunas. Bueno, de todas maneras, nuevamente quiero agradecerles y invitarlos a participar en otros futuros paneles que podamos tener. Gracias, Claudia. Gracias, Y Gustavo. Muchas gracias por la invitación. estuvieron Un gusto. presentes. Cuídense. Adiós. Un abrazo. Hasta Chao, la chao. próxima. Chao.